nombre es María Fernanda Nieto Sosa, de Prepa en Línea C. Y bienvenidos a este video en el que les presentaré mi anteproyecto de investigación sobre la violación de los derechos humanos en México. Mi investigación se centra en analizar las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en México. A continuación, les presentaré los elementos clave de mi proyecto. El planteamiento del problema. La violación de los derechos humanos es un problema grave y persistente en México que afecta a millones de personas. Mi objetivo principal es analizar las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en México y proponer recomendaciones para mejorar y protección y promoción de estos derechos. Mi investigación se basa en la teoría de los derechos humanos, que sostiene que todos los seres humanos tienen derechos inherentes y universales. También me apoyo en la teoría de la justicia social, que enfatiza la importancia de la igualdad y la justicia de la sociedad. Aquí dejo el logo de la Organización de las Naciones Unidas. Y el tema de las Naciones Unidas se vuelve importante, ya que es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y de los derechos humanos. ¿Qué representa la lucha por los derechos humanos en todo el mundo? Y como dato importante, la causa de la violación de los derechos humanos en México es la corrupción y la impunidad de las instituciones gubernamentales y judiciales, la falta de acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos para las personas más vulnerables, la discriminación y la exclusión social hacia ciertos grupos como las mujeres, los indígenas y las personas con discapacidad. Y varias de las consecuencias de la violación de los derechos humanos en México es la pérdida de la confianza. También, ya que me refiero a esto, es la pérdida de la confianza en las instituciones gubernamentales y judiciales. La creciente desigualdad y la pobreza en México, la violación y la desigualdad en México. Voy a dar unas propuestas de solución. Fortalecer las instituciones democráticas y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones e implementar políticas públicas efectivas para abordar la pobreza y la desigualdad y la corrupción. También es garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos para todas las personas en México. Importancia de la educación y la conciencia sobre los derechos humanos. La educación es fundamental para promover la conciencia y el respeto por los derechos humanos. La conciencia sobre los derechos humanos es esencial para prevenir la violación de estos derechos. La educación y la conciencia sobre los derechos humanos puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y desafíos y limitaciones de esta investigación. La falta de acceso a información y datos confiables sobre la violación de los derechos humanos en México, la complejidad y la multifacética naturaleza de los problemas de la violación de los derechos humanos en México, la necesidad de abordar los factores estructurales y sociales que contribuyen a la violación de los derechos humanos en México. En mi caso, en la metodología, utilizaré una metodología mixta que combina técnicas cualitativas y cuantitativas para recopilar y analizar datos. Esto me permitirá obtener una visión más completa del problema e identificar patrones y tendencias.
técnica de la recolección de datos, entrevista a profundidad con expertos y personas afectadas por la violación de los derechos humanos. Encuestas a una muestra representativa de la población. Observación participante en eventos y actividades relacionadas con los derechos humanos. Herramientas de análisis. Análisis de contenido para examinar los discursos y políticas públicas relacionadas con los derechos humanos. Análisis y estadísticas para identificar patrones y tendencia en los datos. Aunque mi investigación aún no ha concluido, puedo compartir algunos resultados preliminares. En general, he encontrado que la violación de los derechos humanos en México está relacionada con factores como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. También fortalecer las instituciones democráticas y promover las participaciones ciudadanas en la toma de decisiones implementa políticas públicas efectivas para abordar la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Garantizar el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos para todas las personas en México. La violación de los derechos humanos en México es un problema grave y persistente que requiere una solución integral. Es importante abordar los factores estructurales y sociales que contribuyen a la violación de los derechos humanos en México. La protección y promoción de los derechos humanos es fundamental para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas en México. Muchas gracias por ver este video. Espero que mi investigación pueda contribuir a una mejor comprensión de los problemas de la violación de los derechos humanos en México y la búsqueda de solución efectiva. Hasta luego.